es la historia de un tipo que se metió en un campamento equivocado. Allá siempre es. Pero te preguntarás, ¿cómo llegó a este lugar? ¿Y por qué está de noche? Pues esto es su historia. Y ahora vamos. Ok, te toca. Bueno, él seguía caminando como si fuera una persona que tenía mucho miedo. Simplemente tenía malos recuerdos. Así que vamos directamente al grano. ¿Ok? Nah. Espero que pase la noche rápido. Y... ¿qué es esto? Bueno, no importa. Bueno, mientras este seguía ahí tranquilo. Bueno, no tan tranquilo, un poco asustado. Este caminaba por todos lados teniendo un miedo impresionante. Y una puerta que tenía salida, así que rápidamente se fue de ese lugar, ya que tenía miedo de cualquier cosa. No quería recordar las noches, pero este salió por alguna razón. El lugar lo ubicaba que se quedaba en la casa y por fin se hizo de día. El personaje había sobrevivido su primera noche. Se sentía contento, pero había un punto azul que lo ubicaba a alguna ubicación, así que simplemente lo empezó a seguir. Mientras caminaba, sentía una sensación rara, pero este no le dio importancia. Este rápidamente llegó a donde tenía que ir, a la tienda del Pepe, en donde conocemos al Pepe, el personaje menos principal de toda la trama. El protagonista le quería comprar algo, pero claramente no tenía dinero, así que simplemente lo dejó así. Bueno, les hablaré un poco de la historia de este personaje, para que puedan conocer un poco mejor. Pues nuestro personaje se llama Henry, un chico de aproximadamente 20 años que vino a este lugar con sus amigos para pasarla bien. Sin embargo, no pensó que iba a ocurrir la peor cosa que les pasara. El autobús en el que iban se estrelló y terminaron en este lugar. Y pasarán el resto de sus días aquí. Ok, ahora el personaje. Le voy a robar esto. Pues así como lo están viendo, este personaje no tiene muchas provisiones. Así que puede pasar o que se encuentra provisiones en algún lugar deshabitado y se las lleva, o a veces tiene que tomar la peor opción, que es robarse comida. En sí a él no le gustaba robar, pero es que lo tiene que hacer por su propia seguridad. En esto, él encontró una casa. Le pareció buena casa como para poder quedarse. Encontró también una botella de Prime que se la llevó. Y decidió ver un poco más de la casa. Ok, ahora el personaje. Voy a ver si encuentro la casa. Este seguía caminando, tranquilo, como todo persona normal. Mientras caminaba, sentía que alguien lo observaba. Pero claramente, como en todas las creepypastas, él no le di importancia. Este vio una casa arriba de una piedra, cosa que tenía menos lógica que cuando él existía. O sea, no tenía sentido porque él existía. Pero bueno,
Bueno, mientras este seguía ahí de chill, de pana, encontró una casa con el inodoro más trucho de toda Latinoamérica. Así es, este tipo vivía en Nueva York, Estados Unidos. Literalmente se había encontrado un inodoro con una palmera. La cosa más random y estúpida que podría encontrar. Sin embargo, se encontró una botella de tequila, así que se la llevó. Un sillón que lo acomodó. Y finalmente se encontró un hamburger que se la iba a comer. Estaba dudando de si se iba a quedar aquí o no. Pero al ver que esta casa estaba tan desordenada, decidió irse. Bueno, mientras seguía su camino, sentía una sensación cada vez más rara. Por suerte se encontró una hamburguesa y encontró un búnker. O al menos lo que se supone que es un búnker. Él no sabía lo que era y quería abrirlo, pero no había manera. Así que simplemente lo ignoró y se fue. Volvió a la primera casa que él había encontrado y se fue. Ok, ahora el personaje. Voy a tratar de volver a donde estaba el perrito. Por suerte había llegado al lugar en el que le parecía, en el que se supone que él creía que iba a estar el perrito. Y qué bueno que él pensaba eso, pero no siempre las cosas salen como él quiere. Porque a nadie le pasa eso. Y la casa estaba vacía, pero era un refugio, así que no sabía lo que iba a hacer. Si se iba a ir buscando un refugio y quizás morir si no llega a tiempo a algún refugio, o quedarse ahí. Tomó la primera opción. Entonces camino. Vio unas casas, así que decidió meterse. Ay, no. Tengo que ir rápido. Si va a ser de noche. Se empezó a hacer de noche. ya tenía miedo porque ¡corre! Le daban muy malos recuerdos. Corría a Cuernavaca y simplemente recordaba por dónde tenía que ir. Por suerte ya había encontrado la casa, así que se escondió en una parte. Intentó encontrar un mueble y encontró un fantasmita, o lo que parecía ser una nube rara. Así que decidió ponerla enfrente de la puerta en la que él estaba, porque ni siquiera había puerta, o sea que cualquiera podía entrar. Se sentía un poco, pero muy poquito más seguro. Pero salió por alguna razón. Nadie sabe por qué lo hizo. Pero algo le daba buena espina. Encontró una bomba, cosa que no tenía sentido, pero le dio igual. Se metió por el techo de una casa y se quedó ahí, sin antes quedarse resguardado, sentado en una silla. Voy a pasar el día para no morir de hambre ni de nada. Lo bueno es que este personaje y nuestro protagonista tiene tanta suerte que había encontrado un escondite. Porque si no hubiera encontrado esta casa en la que él está, probablemente se hubiera quedado en la otra y no era muy buena opción, digamos. Ok. Personaje. ¿Qué fue eso? Rápidamente escuchó algo. Un silbido que le dio tanto miedo que simplemente se quedó ahí y por nada del mundo y 100% no se iba a ir.
salir. Por alguna estúpida razón que no tiene ninguna maldita lógica, a pesar de que él se prometió que por nada del mundo iba a salir, él decidió salir. Encontramos una pequeña casa en la cual había un hamburger que podía comer, pero no sabía por dónde tenía que entrar, así que simplemente vio unas escaleras, entró y se quedó ahí toda la noche. Hasta que escuchó unos sonidos que le dieron malos recuerdos. ¿Qué recuerdos? Te digo que digas este. Bueno. Bueno, aproximadamente habían pasado 2 días. Y su objetivo era encontrar la salida en aproximadamente 10 días. Pero lo que no sabía era que no iba a ser así. Y ya no sabía si estaba en un sueño o estaba realmente en la vida real. Así que simplemente pensaba que en cualquier momento se iba a morir. Estoy en un sueño. Todo esto es un sueño. La vida real. Nada de esto existe. Nada. Realmente pensaba que nada de esto existía. Pero juraba que era pero al mismo tiempo sentía que era verdad. Voy a tratar de seguir viviendo. Por esto y muchas razones más, no se iba a rendir hasta el cansancio. Así que se quedó sentado. Solo esperaba que viniera el día y que todo fuera más tranquilo. Voy a salir. Por fin se había hecho de día. Este personaje estaba ya bastante contento porque por fin era de día y podía ir a donde sea sin confundirse. Qué bien. En el momento en el que ya no pensaba que nada fuera real y el momento en el que estaba a punto de salir para acabarse la vida, terminó haciéndose de día. En el peor momento se hizo de día. La verdad no sabe si eso fue algo bueno o a la vez algo malo, pero lo importante es que, bueno, terminó sobreviviendo. Ok, ahora hablamos. Esta soga. Y alguna cabaña donde puede estar él. A ver, ¿qué es eso? Hamburguesa. Sería lo que estoy pensando. ¿Qué es esto? Al parecer él había encontrado un peluche gordo de oso. No sabía si llevárselo o no, pero también sabía encontrar un peluche de tiburón. No sabía cuál de los dos llevarse, así que se llevó los dos. Me gustaría llevarme los dos. Pero sin embargo terminó no haciendo ninguna de las dos. Así que se terminó yendo. Y
encontró unos peces espada colgados muertos. No sabía de lo que eran, así que dedució que había alguna persona por aquí. Encontró una casa en medio del mar, así que se metió en ella. A ver, me meto en esta casa y no hay nada. Y no había nada. Todos nos esperábamos que iba a haber algo, pero no había nada. Depende de quién fueras, quizás te esperabas que iba a haber algo. En eso él encontró un avión y recordó los recuerdos. Que ese era el avión en el que estaban yendo y que se terminó estrellando. Y la razón por la que están aquí. Este era mi maletín. Veamos. Es justo ahí. Él había encontrado su radar que se iba a llevar en casos de emergencia, su maletín y todas las partes del avión destruidas. ¡Ay! Mi radar. Radio. Al parecer no se lo iba a llevar, o eso todos. Este simplemente vio por la otra parte del avión, no vio nada. Pero él sabía que en cualquier momento tendría que irse. Así que recordó la regla que él se había hecho a sí mismo adentro de su cabeza, que era siempre irse. Y había encontrado al parecer su pizza de rebanada que había encontrado por ahí. Voy a... Yo reconozco este logo. Algo significa. Pero rápidamente vio que se estaba como haciendo de noche y no quería volver a eso. Así que rápidamente empacó todo y se fue para un lugar nuevo. Antes de llevarse su pizza y finalmente su radar, su maletín. Y empezó a llover. Así que agarró todo y rápidamente empezó a irse. Empezó a escuchar unos truenos, le daban mucho miedo los truenos después de todo lo que había tenido que vivir. Así que solo caminaba y habían unos puntos que lo guiaban a unos lugares. Así que decidió seguir al punto azul. Voy a agarrar esto, rápido. ¡Ay! A pesar de que se supone que iba a agarrar lo que había encontrado, se estaba cada vez haciendo más de noche y no podía hacer nada, así que se terminó por ir. Sin agarrar nada, se escondió en la primera casa que encontró, pero lamentablemente habían tapado la puerta. Así que dejó su maletín detrás de la puerta, pero se escondería dentro de la cabaña. Ya eso. Pero sin antes tapar la puerta. Esta noche. Como morir en cualquier momento. Prefiero sentarme y no hacer nada. Ok, este personaje seguía ahí. Se supone que se quedaría toda la noche ahí, pero se estaba empezando a aburrir y sentirse raro. Escuchó los ruidos que más la aterraron de todo el mundo.
irse, pero a la vez no podía. El monstruo ese había entrado. Tenía miedo. Más miedo que la chaviza. Así que este ya no sabía qué hacer. Así que se fue a la zona más segura de la zona. Quiso encontrar los pisos de arriba, pero no los encontraba. Así que agarró su antorcha, confiable antorcha, vio su radar y vio que tan cerca. Agarró la antorcha y finalmente él se había quedado. Él estaba en los pisos de abajo. Así que él quería encontrar las escaleras para subir arriba y sentirse un poco más seguro. Pero lamentablemente él no las encontraba. No me resultó en este personaje. No encontraba nada. Voy a ir por aquí. Bueno, este seguía sintiendo que algo andaba mal. Y que quizás no iba a sobrevivir. Que sentía que era lo más probable. Pero no pasó nada. Sí, se sintió muy raro por toda la noche. Pero como tal, no. Escaleras. Por fin, después de tanto, había encontrado las escaleras. Pero estaban tapadas. Pero esto no le impidió de entrar y poder entrar. Ahora, una vez con esto, él ya se sentía mucho más seguro. Pero cayó al suelo, cayendo afuera. No había ninguna puerta abierta. Y este solo se quedó en una punta, con miedo. Una mentira. Este tipo nunca se rinde. Así que claramente empezó a buscar una salida. Suscita. Que sea hora de día. Bueno, el personaje, nuestro personaje, mientras caminaba con miedo y sin fe, este se sentía totalmente aterrado después de todo lo que había presenciado. Pero al parecer ya no se escuchaban ruidos. Bien, ya no se escuchan ruidos. Ahora puedo estar tranquilo. Bueno, este personaje vio que la casa no le quedaba mucho de vida y por fin se había hecho de día. Pues su personaje estaba contento. ¿Qué es esta punta violeta? ¿Cuántos días han pasado? 3. Bueno, este era el día 3. 10 minutos. Este era el día 3. No les quedaba... Había un pequeño búnker, o lo que parecía ser una pequeña carpa. Quería meter adentro de la carpa, pero no podía. Pero claro, esto no se iba a quedar todo el día intentando entrar de alguna manera, así que claramente se fue. Empezó a buscar algún lugar en el cual pudiera esconderse y estar seguro. Y
encontró unos abajo. Pero a esos ya había ido y no eran el mejor refugio, así que no sabía qué hacer. Necesito encontrar al Bueno, perro. ok. El personaje necesitaba armas o alguna fuente para que él pudiera tomar. Así que recordó que tenía bastante hambre, así que fue a su inventario. Una vez ya hecho con todo, ya estaba bien. Encontró un sillón ahí, pero no le dio importancia. Así que ya iba a empezar a buscar nuevos refugios y encontró una cabaña en medio de todo. A ver, si aquí adentro está, puedo estar feliz, por fin. Pero no. Nadie sabía de dónde había sacado eso, pero simplemente había encontrado una cabaña en medio de la nada. Lo bueno era que él había encontrado un nuevo refugio. Un refugio en el cual él se quería prometer que iba a estar toda la noche. Ya que en casi todos los refugios que él había ido eran inseguros o se sentían inseguros. Pero se terminó por ir. Pero vio en medio del mar. Así que fue directamente al mar. Necesitaba bañarme. Bueno, pero sin embargo quizás pensó que quizás este lugar lo iba a llevar a alguna otra isla en la cual se iba a sentir seguro. Eso pensaba él. Así que fue debajo del mar. Fue recto, intentando ir de la manera recta y sin preocupaciones. Pero sin embargo se decidió por ir a la isla ya que tenía miedo y sentía que iba a pasar algo, pero empezó a ver un humo y era de una casita. Cerdo. Bueno, como vimos, él había encontrado un cerdo y no sabía qué hacer con él. Pero sin embargo él siguió al mar, ya que pensó que iba a encontrar una isla, así que fue recto sin preocupaciones. Esto es un sueño. A ver, ¿hasta cuánto puedo vivir en el mar? Y si puedo volver a mi mundo. Bueno, como verán, este personaje a cada segundo quiere ver por dónde podrá ir o por dónde encontrar una salida. Así que tomaba el camino que más le daba buena espina, ya que pensó que quizás iba a encontrar una isla y poder vivir ahí. ¡Qué bueno! ¿Verdad? Si las cosas fueran así. Porque lo que se encontró fue lo siguiente. Esta, si lo voy a poder pasar. Yo voy a volver. Por lo que vemos, en realidad este mapa tenía un fin sin sentido, y finalmente cayó. Y aquí termina el video, chicos, y chao.